repaso de una de las dos últimas clases. Uno de los hilos que teníamos era los funcionales generadores para la teoría cuántica de campos. Teníamos, por ejemplo, que la función de Green de dos puntos, ordenamiento temporal phi de x1, phi de x2, el elemento de matriz vacío-vacío, se podía sacar como una derivada funcional dos veces del funcional generador z de j. Y al final evaluando todo en j igual a 0. ¿Vale? Esta z de j, que sale también aquí en el denominador, pues se puede ver como elemento de transición vacío-vacío en presencia de una corriente en menos infinito y en más infinito. ¿Vale? Pasamos del vacío en menos infinito al vacío en más infinito en presencia de j. Y lo escribíamos como una integral de camino así. La integral funcional sobre el campo phi, este es el campo clásico, no le pongo el gorrito, de la exponencial, básicamente de la acción, pero además con un término j phi. Y luego habíamos añadido un epsilon phi cuadrado partido por 2 para que todo convergiera. Bueno, en el caso de la teoría de Klein-Gordon libre, de este procedimiento salía el propagador de dos puntos, que era simplemente el propagador de Feynman delta f. Vale, notas a eso. Lo primero es que si tenemos un funcional z de phi, que sea elevado a i phi y luego normalizado, con esa integral de camino de la acción, de la exponencial de la acción, son transformadas de Fourier el uno del otro. H barra es igual a 1 en esta fórmula, claro, y la fórmula es esta. Puedo pasar de z de j a z gorrito de phi con elevado a i integral de x, j de x, phi de x. ¿Vale? O sea que puedo pasar de funcionales para las phi a funcionales para las j. Y la otra nota es la normalización. La zj la vamos a normalizar con z de 0, porque siempre hay constantes de normalización horribles. Calculé una en mecánica cuántica y era doloroso, pues en teoría de campos peor, y además divergen. O sea que siempre lo definimos así y a partir de ahora podemos tomar, si queremos, z de 0 igual a 1. ¿Vale? Bueno, pues eso era uno de los hilos. Entonces, con toda esa tecnología podéis entender, no voy a demostrarlo, podéis entender esta fórmula del libro de Ryder. Está en las páginas 199 y 200, ahí está la demostración completa, son 2 páginas que no tengo el tiempo de hacerla en este cursillo, pero creo que está toda la tecnología montada para demostrar esto. Si tengo el funcional de la teoría libre y el funcional de la teoría en interacción, se pueden relacionar, eso es esta flecha con doble sentido, una relación entre los dos, se pueden relacionar mediante esta fórmula. Tomo el de la teoría libre. Luego calculo este operador diferencial. Eso es un operador diferencial. Lo que está tomando es derivada respecto de j. Lo que pasa que tiene una exponencial. O sea que toma una derivada y 2 derivadas y 3 derivadas, ¿no? N derivadas. Es una serie de Taylor. Es un operador exponencial que no tiene un número de derivadas fijo. O sea que, si queréis, es una suma de infinitos operadores diferenciales. ¿Vale? Bueno, entonces, pero es evidente cómo lo definís, ¿no? ¿Cómo podríais calcularlo? Bueno, pues tomáis la exponencial del lagrangiano de interacción con delta de j, lo aplicáis sobre z0 de j y obtenéis el funcional completo. Entonces, si queréis las funciones de Green de la teoría en interacción, lo que hay que hacer es derivar el funcional z en interacción. ¿Vale? ¿Qué es esta construcción? El lagrangiano de interacción evaluado en delta respecto de j. Pues aquí hay un ejemplo. En la teoría de Klein-Gordon, que es de la que vamos a sacar primero las reglas de Feynman, el término de interacción es lambda phi cuarto entre 4 factorial. Bueno, pues lo que hay que hacer es cambiar el campo phi por la derivada respecto de j. ¿Vale? Porque claro, respecto a j son variables conjugadas, phi y j, como veis por aquí. O sea que bajar una phi multiplicando es como derivar respecto de j. El otro hilo que teníais de la última clase eran los fermiones, las variables de Grassmann. Entonces, si el tiempo me lo permite y me dejan mis compañeros, no solo os voy a hacer la teoría de Klein-Gordon, también os voy a sacar las reglas de Feynman de una teoría con fermiones. Vamos a trabajar un poco con una teoría con fermiones. Así que vamos a tener un campo psi, que va a ser un campo de Dirac, de 4 componentes, psi1, psi2, psi3 y psi4. Y el índice de Dirac normalmente lo voy a omitir. Si veo psi, inmediatamente entiendo que es esto. ¿Vale? Si no, normalmente aquí iría un índice SUI que me dice cuál de las 4 componentes es.
¿vale? Bueno, es un índice que llamamos espinoreal. A estas alturas todo el mundo hubiera debido ya mirar estas cosas. El lagrangiano libre. Bueno, más propiamente la densidad lagrangiana libre, lo voy a escribir sin la integral. Así que en caligráfica para la densidad, en letra recta para el lagrangiano. Allí que he puesto la densidad. Sí, perfecto. Es consistente, letra caligráfica aquí. Esta era y psi barra gamma mu parcial mu psi menos m psi barra psi, donde esta construcción, como se escribe mucho, se suele acortar a una derivada cruzada, una derivada negada. Bueno. El propagador en esta teoría de Dirac. Lo que hay que hacer para sacar un propagador es buscar el bilineal. Tenemos dos campos y ver qué es lo que hay entre medias, que suele ser un operador, ¿verdad? En este caso es el I gamma mu parcial mu menos m. Es un operador diferencial que está en sándwich entre los dos campos. Entonces el propagador es el inverso de ese operador. Habéis hecho hace poco un ejercicio en el que teníais que mostrar que los propagadores eran funciones de Green, básicamente, ¿verdad? O sea, que son los inversos funcionales. Si este operador lo llamamos O, entonces O menos 1 nos lleva al propagador de Feynman, que es I parcial menos m más I epsilon menos 1. ¿Vale? Aquí hay una matriz. Estas matrices son estas matrices gamma de Dirac. Esos símbolos gamma eran matrices 4×4. O sea que este propagador es un inverso doble, es un inverso matricial y es un inverso diferencial. Así que una cosa fácil de tratar es resolver la parte matricial. Lo que hacemos es multiplicar y dividir por I parcial más m, h barra es 1, que es esto mismo pero con un más. Entonces el producto de I parcial más m por I parcial menos m reconstruye el operador de Klein-Gordon, porque es una suma por diferencia, ¿verdad? Tenemos el de Lambertiano y un m cuadrado. Y me he dejado un menos en algún sitio, o sea que igual lo que quiero es aquí un menos, posiblemente. Este quiero que tenga un más. Y parcial parcial es parcial mu parcial nu veces gamma mu gamma nu. ¿Vale? Como esto es simétrico, solo tomo la parte simétrica de este otro trozo, un medio del anticonmutador gamma mu gamma nu, que es la eta de Minkowski, un medio de eta mu nu por 2, es 2 veces la eta, los dos se cancelan, queda la eta, con lo cual esto es el operador de Lambertiano, la caja. Bueno, al hacer esa maniobra, lo que uno consigue es quitarse el inverso de la matriz de Dirac. Entonces queda el propagador de Feynman, SF, escrito como este objeto, I parcial más m, veces el propagador de Klein-Gordon. Ese es el propagador de Klein-Gordon, es el inverso del operador de Klein-Gordon. Esto es un inverso diferencial puro. Y ese es el de Feynman. O sea que es el de Klein-Gordon multiplicado por esa matriz. Aquí se entiende que con la m va la matriz identidad 4×4. ¿Vale? Bueno, y es una función de Green. Que satisface que I parcial menos m, la derivada en x, de SF, x menos y, es igual a delta 4, x menos y. El otro día introdujisteis corrientes para estas variables.
Luego un minuto. Sí, el equivalente a la j para estas variables. Bueno, si lo hicisteis lo repaso. Y si no, lo pongo por lo menos. Entonces, igual que para el campo phi, introdujimos una corriente j y sacamos las funciones de Green derivando respecto a j, para estos campos de Dirac introducimos unas variables conjugadas que van a ser en el mismo orden eta barra y eta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedaría el funcional libre del que se saca ese propagador de Feynman en términos de estas dos variables? En vez de la z0 de j, la z0 de estas dos etas. Por cierto, se tratan de manera independiente. Como visteis el otro día en las variables de Grassmann, el cuadrado de una variable de Grassmann es 0. Psi por psi es 0, ¿no? En el mismo punto. Entonces, si tengo un bilineal con dos variables iguales en el mismo punto, se va a 0. ¿Cómo puedo tratar el Lagrangiano de Dirac que acabo de borrar, que era bilineal, psi barra psi? Si psi barra fuera la variable de Grassmann veces una matriz y un conjugado complejo o algo así, tendría dos variables de Grassmann en el mismo punto. Entonces lo que se hace es tratarlas en la integral de camino como variables independientes. Es lineal en psi y lineal en psi barra. Y por eso necesito dos corrientes. Una lineal, mientras que en Klein-Gordon solo necesito una, la j. ¿Vale? Bien, dicho esto, z0 va a ser la integral sobre las dos variables, que acabo de decir que son independientes, en integrar las dos, elevado a i de 4x, psi barra, y parcial menos m, psi, más eta barra psi, más psi barra eta, y todo dividido por lo mismo, pero sin las etas, ¿verdad? z0 de eta igual a 0, eta barra igual a 0. Quito esos dos términos del final. Estas dos integrales se pueden hacer, porque fijaos que tenemos una exponencial con psi barra, psi, psi, psi barra. Todo es lineal en la exponencial aquí y esto es cuadrático. O sea que son integrales que se pueden calcular, como hicimos el otro día. Así que esto queda elevado a menos i, integral de 4x de 4i, y básicamente nos queda la eta, y esto en sándwich dentro de la eta, igual que hicimos con la de Klein-Gordon. A ver, eta barra de x, sf de x menos i, eta de y. ¿De acuerdo? O sea que el funcional generador de las funciones de Green libres en términos de estas corrientes eta y eta barra es la exponencial de eta barra el propagador de Feynman eta. Es evidente, si derivo respecto a eta y eta barra, saco la función de dos puntos libre, el propagador de Feynman del que acabamos de hablar para variables de Dirac. ¿Vale? Bueno, pues ahora en la teoría de interacción, aquí tenemos z de eta y eta barra, y en azul, que va a ser la exponencial de i integral de 4x, el Lagrangiano en interacción, y donde pone phi voy a poner menos i derivada respecto de eta barra y menos i derivada respecto de eta en lugar del campo, y z0 de eta y eta barra. Igual que para la teoría escalar, podemos relacionar el funcional generador de la teoría completa con las interacciones, con este libre que acabo de escribir, mediante ese operador diferencial horrible, que tiene infinitas derivadas respecto a eta y eta barra. Bueno, pues ya podemos empezar con lo que había que hacer hoy. Vamos a trabajar para obtener las reglas de Feynman en cuantización funcional, de manera que esto no lo tengáis que volver a hacer en la vida. En el futuro, si hacéis teoría de perturbaciones, utilizáis las reglas de Feynman. Esto solo lo tendréis que hacer si queréis reformular algún aspecto no perturbativo de la teoría. ¿Vale? Pero si vais a limitaros a teoría de perturbaciones, ya está, esto no se vuelve a ver. Bueno, ¿qué necesitamos? Dos cosas. El paso 1 es el funcional generador. Hay que calcular el z de la teoría en interacción.
cuando lo tengamos, hay que sacar derivadas de ese funcional respecto a las corrientes, las J, las Z, lo que sea, de esa Z en interacción. ¿De acuerdo? Pues el paso 1. Vamos a calcular el funcional generador en teoría de perturbaciones. Y vamos a hacerlo para la teoría de Klein-Gordon a orden lambda. En la Lagrangiana de interacción, como he puesto antes, era menos lambda entre 4 factorial phi a la cuarta. Dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene el acoplo? ¿Qué dimensiones tiene la densidad lagrangiana? Si vengo aquí, donde tengo la densidad lagrangiana, integral, aquí. Aquí tengo la integral de 4x de una densidad lagrangiana. H barra es 1, o sea que la acción en este sistema de unidades no tiene dimensiones mecánicas, la acción es un número puro, ¿vale? Cuando H barra se toma como 1. Entonces, de 4x es una longitud a la cuarta, o una energía a la menos 4. O sea que la densidad lagrangiana tiene que ser una energía a la cuarta, o una longitud a la menos 4. ¿Vale? Del término cinético, donde hay dos derivadas, de la energía a la cuarta, aquí todos, queda energía al cuadrado. ¿Vale? Así que phi, el campo, tiene dimensiones de energía, o uno inverso de longitud. Entonces el término cuártico tiene que tener dimensiones de energía a la cuarta. Las del lagrangiano, las de la densidad lagrangiana. Así que lambda no tiene dimensiones. Las dimensiones de lambda son energía elevado a 0. ¿Vale? Es un número puro. Primero saco las del término cinético, de ahí saco el campo, y cuando tengo el campo lo traigo aquí y veo que el lambda no tiene dimensión. A orden z0, a orden lambda 0. Primero, funcional generador como si no hubiera interacciones. Lambda elevado a 0 ya lo conocemos, sabemos que es z0 de j igual elevado a menos i medios la integral de x de y, j de x, el propagador de Klein-Gordon x menos y, j de y. Eso es de la clase anterior. Sabemos que el funcional generador, lo acabo de dar, ¿no? Lo acabo de repasar, es la exponencial de la doble integral del propagador con j por la izquierda y por la derecha. Si derivo dos veces, baja el propagador, como se debe. Bien, eso ya lo teníamos. Pues ahora, ¿qué pasa a orden lambda elevado a 1? Necesito menos i lambda entre 4 factorial, 1 entre i delta respecto a j de z elevado a 4 de este z0 elevado a menos i medios integral de x de y jx delta f de x menos y j. A ver, hay que calcular eso. Hay que sacar un montón de derivadas. Tengo que derivar 4 veces eso respecto a la misma variable. Cada vez que derive la exponencial, queda la misma exponencial. Y baja, si derivo, aquí en azul, si derivo respecto a j la exponencial de eso, queda la misma exponencial y baja un menos i medios, pero bueno, el medio se cancela porque puedo elegir derivar esta j o esta j. O sea que el factor 2 cancela la elección de una de las dos. Entonces me queda una integral, si derivo respecto a jz, sobre una variable muda x, delta f que va de x a z, jz. Jx, la que no he derivado, al revés. La z está aquí y queda libre la fuente x, o sea que integro, esto es lo de siempre. La fuente está en x y propago la señal hasta z. Vale, pues ahora hay que hacer eso 4 veces. Entonces, una cosa que puedo hacer es derivar la exponencial 4 veces, en cuyo caso bajan 4 de estos factores. ¿Vale? Y ese término, esto va a ser igual, voy a poner delante el factor menos i lambda entre 4 factorial, abro una llave, y ese primer término sería la integral delta f z menos x, j de x, de x, 4 veces, o sea que elevado a la cuarta. ¿Vale? Si derivo 4 veces la exponencial. Lo que pasa que la primera vez que derivo me baja esto, y aquí hay una j.
Entonces ahora no solo puedo derivar la exponencial, también puedo derivar la j. ¿Vale? Entonces, si derivo 3 veces la exponencial y una vez esta j, me va a quedar, claro, si vuelvo a derivar esto, me va a quedar una delta f de 0. Porque saco una derivada respecto de jx. Recordad que la derivada de jx respecto a jz es la delta de x menos z, que hace la integral y pone x a z, con lo cual queda delta f en 0. ¿Vale? O sea que hay un término que viene de derivar 3 veces la exponencial y una vez el primer término que bajó. Y como eso se puede hacer en varias permutaciones, pues tenemos 6i, hay un factor de simetría, un 6, 6i delta f de 0 a la integral delta f de x menos z, j de x, diferencial de x al cuadrado. 2 derivadas me las he comido aquí. La primera vez que derivé la exponencial y la segunda que derivé lo que había bajado para sacar aquí una delta f de 0, y luego 2 derivadas de la exponencial que simplemente sacan ese factor. Y con un poco de suerte ahí puede que incluso esté bien, si uno ajusta los signos y las síes. ¿Vale? Bueno, pero aún podría hacer otra cosa. Podría derivar la exponencial solo 2 veces y después derivar cada uno de los términos que han bajado. Y eso me dejaría un menos 3 delta f de 0 al cuadrado. Y cierro la llave. Esto no es más que la regla de Leibniz. Cuando derivo varias veces, empieza a haber varios términos y puedo elegir derivar uno u otro porque están multiplicados. O sea que esta llave sale de la regla de Leibniz. Y esta mañana hasta me comprobé ese 3. Dije, venga, voy a rehacérmelo, sale. Representación diagramática de estos operadores. El delta f de x menos y, el propagador de Feynman. Fijaos que es un propagador de Feynman en espacio de posiciones. Lo que voy a hacer es poner 2 puntos, x e y, y una línea entre ellos. ¿Vale? Así que cada propagador es una línea. Entonces, con esa notación, sin hacer nada más, puedo reescribir estos 3 términos con dibujitos. ¿Vale? Lo que voy a escribir es una ecuación idéntica a esta, pero para cada propagador de Feynman voy a poner una línea. Y entonces tenemos un menos i lambda entre, la llave viene más tarde, entre 4 factorial, esto viene del Lagrangiano, por llave, hay un menos 3. Y ahora tengo delta f de 0 al cuadrado. Eso quiere decir que x y z son iguales. O sea que hay una línea que tiene que ir de un punto al mismo punto. O sea que es un lacito. Así que tenemos un doble lazo. Hay 2 delta f de 0, ¿verdad? Un delta f de 0 que va del punto 0 a sí mismo y un delta f de 0 que hace lo mismo. ¿Vale? Ese término con el 3 es un lacito. Luego tenemos el término con 6i, que tiene también un lacito. Hay una delta f de 0 y luego hay 2 propagadores de Feynman, que son estas delta f's de aquí. Y acaban en jotas. Así que me tengo que inventar otro símbolo para las jotas. Voy a poner en azul, donde tengamos una jx, vamos a poner una cruz. ¿Vale? Sabemos que el propagador de Feynman acaba en una j. Tengo un par de jotas. Algo así. ¿Vale? O sea que este dibujito representa esto de aquí. Y me queda este otro que tiene 4 jotas. Pues 4 jotas, he puesto el 6i, correcto. 4 jotas van a dar algo así. ¿Vale? 4 aspas. Si queréis ser finos, 4 salterios. ¿Vale? Bueno, pues terminado. Y esto está aplicado sobre z0 de j. Bueno, estos factores que en esta fórmula son 3, 6, 1, los podemos llamar factores de simetría. Porque hay varios diagramas idénticos que en este caso ven en qué orden se derivan las cosas. Bueno, ¿qué pasa con el denominador? En estas fórmulas teníamos un z de 0. ¿Vale? Cuando ponemos j0,
si vengo aquí, lo que tengo que hacer es quitar las corrientes. O sea que donde veo un aspa, lo quito. ¡Hala! Este diagrama se va y este diagrama se va. Diagramas que tengan aspas eliminados. ¿Vale? Porque las aspas eliminadas. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Z de J va a ser 1 menos I lambda entre 4 factorial integral de Z menos 3 veces el doble lazo más 6i la burbujita con 2 aspas más el aspa grande con 4 aspas por la exponencial de menos i medios integral de j delta fj, no lo voy a escribir con las x y las y. Al final acordaos que iba el z0, ¿no? Todo este operador se aplica sobre el z de j en la teoría libre. Y todo dividido por la normalización, que es 1 menos i lambda partido por 4 factorial integral de z, y solo queda el término con el doble lazo, ¿no? Los demás tienen corrientes y al evaluar en 0 la j se anulan. Eso no es un infinito, es el diagrama de Feynman. Es delta f de 0 al cuadrado. Vale. Pues ahora, como me estoy quedando a orden lambda, lo que estamos calculando es el funcional generador a orden lambda, esta serie geométrica la puedo deshacer y subir todo esto arriba, usando lo de 1 entre 1 menos x es 1 más x hasta la orden x. Lo usamos aquí y entonces esto viene a ser bueno, a orden lambda lo es, pero como ya no voy a escribir el orden lambda cuadrado, pongo aquí un aproximadamente. 1 menos i lambda partido por 4 factorial, que tienen los dos términos, y luego 6i por la burbujita con 2 aspas, y el término este de dispersión, veces, cierro, veces la exponencial de menos i medios integral j delta de Feynman j. Vale, o sea que el funcional generador a orden lambda consiste en tomar el funcional libre, eso es el 1, o bien sacar derivadas del funcional libre, como indica esta fórmula, sacar 2 derivadas respecto a j multiplicando por un delta f de 0, o sacar 4 derivadas respecto a j. No, las derivadas respecto a j ya las he sacado, esos son j's. Corrijo, las derivadas las voy a sacar ahora, estos son j's. O sea que esto que tengo aquí es j delta f de 0 j, j, exponencial de j. Bueno, pues ya tenemos el paso 1 de los dos que decía que había que hacer. Vamos con el paso 2 para sacar las reglas de Feynman. Ahora hay que sacar derivada respecto a j de toda esa z para obtener las funciones de Green. ¿Vale? Bueno, pues la función de 2 puntos. Esto sería el propagador en la teoría completa, pero calculado solo hasta orden lambda. 0, t, y de x1 y de x2, 0. Igual a menos, hay que sacar 2 derivadas de este funcional de j respecto a j de x2 y j de x1 y evaluar todo en j igual a 0. Esta fórmula ya la conocemos. Lo que hemos hecho ahora ha sido calcular esta z hasta orden lambda. O sea que hay que meter esto que tenemos aquí y sacar 2 derivadas. Bueno, ¿qué vemos por aquí? Lo primero es este 1. Si a este 1 le saco 2 derivadas y luego pongo j0, lo único que puedo hacer es bajar el exponente una vez y luego derivar la j que ha bajado, porque si derivo el exponente 2 veces tengo 2 j abajo y al ponerlo a 0 se va todo. O sea que tengo que derivar una vez y luego volver a derivar lo que ha bajado de la regla de la cadena. Entonces me queda delta f. Al poner las j a 0 la exponencial es 1 y queda la delta f. O sea que el primer orden de esta derivada
lo que viene de este 1 es simplemente el delta f. Sin más historias, ¿verdad? Bueno, lo interesante son las correcciones. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Aquí hay dos jotas, ¿vale? Si me pongo a derivar esto, bajo más jotas más delta f y luego pongo j0, se va a ir todo a 0. Lo que hay que hacer es derivar esta j y esta j. La exponencial se va a poner a 1 y queda algo finito cuando me lleve j0 en el último paso, ¿vale? O sea que esta restricción, el poner j0 al final, no deja que se bajen muchas derivadas, simplifica todo mucho. O sea que hay que derivar este diagrama y va a dar el mismo diagrama, delta f de 0, pero ya sin las corrientes externas, ¿vale? Este diagrama va a ser, hay una lambda, voy a llevarme las lambdas a los vértices, y a partir de ahora vamos a meter una nueva regla de Feynman. Ahora la tenía explícita delante, pero no hay razón para no absorber los factores de las cargas en una regla de Feynman. Así que representamos en esta teoría a la lambda por un vértice, ¿vale? Un punto grueso. Entonces este punto grueso incluye la lambda. Y con un poco de suerte todo esto era menos lambda medios delta f de 0 integral de z delta f. El 1 medio quizás se entienda mejor luego lo explico. Delta f de z menos x2. Hay un propagador en 0 que da la vuelta y vuelve al mismo punto, y dos propagadores, este y este, que van de x1 a z, de x2 a z. Sí que se propagan de un sitio a otro. Estos son propagadores y estos son las dos patas del dibujo. El factor, ¿de dónde sale ese factor? A ver, ahí ha ido un 2, que viene del orden de las derivadas. Después, un 1 entre i al cuadrado. Esto viene de las derivadas. Luego tenemos un 6i, que era el coeficiente que tenía el diagrama. El diagrama venía multiplicado por 6i en el funcional generador. Es ese coeficiente explícito. Y luego hay un menos i lambda cuartos, 4 factorial, menos i lambda entre 4 factorial, que venía del lagrangiano de interacción. Y con un poco de suerte de ahí se reconstruye ese menos lambda medios. Vale, ¿qué pasa con el otro término? Este que tiene 4 jotas. ¿Qué hacemos con ese? Contribuye a la función de 2 puntos. Vengo aquí, tengo que sacar 2 derivadas respecto a j. Me quito 2 de las aspas. Venga, voy a elegir estas 2. Me siguen quedando 2 aspas. Al evaluar en 0 se va. O sea que ese diagrama ya no contribuye. Fuera. ¿Vale? Como evalúo al final de todo, estoy sacando derivadas y al final evalúo j en 0, quedan 2 aspas sin cancelar, se va a 0. Así que ese nada. El único que contribuye es este de aquí. Bueno. Pues ¿cómo queda la función de Green de 2 puntos? Tenemos un delta f de x1 menos x2, que viene de la parte libre. Y luego tenemos esta corrección que viene de la parte en interacción, que es menos lambda medios, bueno, ya comprobaré los factores, integral de z, delta f de z menos x1, delta f de z menos x2. O diagramáticamente, el propagador completo, en este caso el punto, no quiere decir que esté introduciendo un vértice, quiere decir que ese propagador lleva las interacciones, que ahí dentro hay lambdas. ¿Vale? No es el propagador desnudo,
al que le hemos asignado antes una línea. O sea que aquí tenemos otra regla de Feynman. El propagador completo va a llevar una línea con un punto grueso. ¿Vale? La línea desnuda menos un medio. He dicho que la lambda se iba a meter en el diagrama del vértice. Y una burbujita con dos patas. Esto representa esa ecuación. Bueno, lo que voy a hacer ahora es absorber esto en la masa de la partícula. Lo que aquí no se ve, no es obvio, pero lo que voy a hacer es notar que esto es una corrección a la masa de la partícula que se propaga. Vamos a verlo. Entonces, lo primero que voy a recordaros es la expresión en espacio de momentos del propagador, delta f de x menos y. Esto era 1 entre 2 pi cuarta, la integral elevado a menos i k mu x menos i mu, dividido por k cuadrado menos m cuadrado más i epsilon de 4k. Esa es la transformada de Fourier del propagador, ¿verdad? Y me quedaba abajo el de Klein-Gordon, k cuadrado menos m cuadrado en espacio de momentos. Bueno, pues eso lo puedo meter por aquí y a ver qué queda. Entonces todo esto va a ser i entre 2 pi cuarta, integral de elevado a menos i por x1 menos x2 dividido por p cuadrado menos m cuadrado más i epsilon de 4p por 1. Eso es el primer término. Simplemente he copiado esta fórmula allí, he cambiado la k por la p, no sé por qué razón. ¿Vale? Pero ese término es este término, es este término. Ahora la corrección. Entonces en la corrección hay tres propagadores. ¿Vale? Pero también había una integral sobre z. La integral sobre z me va a dar una delta de Dirac. Cuando la integral sobre z pille uno de estos factores exponenciales con una z, me va a devolver una delta de Dirac. Y esa delta de Dirac me va a permitir hacer una de las integrales de momento. O sea que aunque haya tres propagadores, que implicaría tres integrales de momento, solo van a quedar dos. ¿Vale? Así que 1, y la corrección es más i medios. Y g delta f de 0, que contiene a su vez aquí una integral sobre momento, dividido por p cuadrado menos m cuadrado más i epsilon. Esta p es la misma que esta, porque la delta de Dirac se ha comido una de las variables. O sea que este no lo he tocado. Aquí habría dos propagadores, uno entre p cuadrado, uno entre k cuadrado, pero la k se ha convertido en p gracias a la delta de Dirac de la integral sobre z. Eso lo deberíais haber hecho alguna vez ya con transformadas de Fourier. Así que la corrección es esta. ¿Vale? 1, y a ese 1 luego le sumo esto otro. Vale, pues ahora deshago lo de la serie geométrica. Voy a usar la serie geométrica al revés. Estamos a orden lambda. Entonces, a orden lambda, estas dos funciones, 1 entre 1 menos x y 1 más x, son iguales. A orden x. ¿Vale? O sea que soy libre de escribirlo de una manera o de otra. O bien, si queréis ser estrictos, lo que vamos a hacer es resumar una serie geométrica de burbujitas hasta infinito. Esto sería 1 más x cuadrado, más x cubo, más x cuarta, más x a la n hasta infinito. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir ese cambio. El resultado es 1 entre 1 menos x. Pero hasta orden lambda son indistinguibles, es lo mismo. Entonces queda y integral de 4p entre 2 pi cuarta, la transformada de Fourier, un par de variables de estas, x1 menos x2, y ahora p cuadrado menos m cuadrado menos i medios lambda delta f de 0 más i epsilon. O sea que tengo p cuadrado menos algo. Ese algo me dice dónde está el polo de ese propagador, es decir, me dice la masa de la partícula física. Si resulta que está en el plano complejo, tiene una anchura, me dice su masa y su anchura. ¿Vale?
Bueno, a esto lo voy a llamar menos m cuadrado total, esta orden lambda, que va a ser menos m cuadrado más i lambda medios delta f de 0. Toda esa corrección lo que está haciendo es mover el polo de la partícula, ¿vale? O sea que para la función de dos puntos, lo que hace la teoría de la interacción es cambiar el polo de sitio. En teoría de muchos cuerpos lo llamamos el cuasicaballo. Pensad en un caballo corriendo por el desierto. El caballo es la partícula desnuda. Y tenéis el pelo, las patas y tal. Pero si va corriendo por el desierto, va levantando una nube de polvo. Y lo que veo de lejos es una bola de polvo. Toda la arena que levanta. Pues eso es lo que está pasando aquí. Ese es el caballo desnudo y con todo es el cuasicaballo, que es el caballo más el polvo que levanta. Claro, en una teoría de campos, una partícula que pasa puede levantar cuantos virtuales del vacío. Ese es el efecto de los cuantos virtuales sobre la masa del caballo. ¿Vale? Bueno, seguimos sacando las funciones de Green en la teoría de interacción a orden lambda del funcional generador. Esto era la función de dos puntos. Pero con esto no puedo montar una sección eficaz. La dispersión requiere una función de 4 puntos. Así que tenemos que pasar a una función de Green con 4 campos. La palabra puntos viene del número de posiciones. x1 y x2 es una función de 2 puntos. La que voy a escribir ahora pues ya tiene 4. Va a ser 0, t, phi de x1, phi de x2, phi de x3, phi de x4. Recordad que esto salía por la fórmula de LSZ, salía en la matriz S para la dispersión dos partículas a dos partículas. Había que hacer una serie de cosas, quitarle los polos y tal, pero este era el objeto básico para calcular la matriz S de scattering. Vale, pues necesitamos calcular 4 derivadas del funcional generador z de j respecto a j en x1, j en x2, j en x3 y j en x4. Bueno, entonces, a orden lambda 0 primero. El funcional generador era elevado a menos i medios, la integral de 4x de 4i, j en x, delta f de x menos i, j en i. Y ahora hay que ponerse a sacar derivadas. ¿Vale? Derivo 4 veces, pero al final ponemos j0, ¿verdad? ¿Lo he dicho? ¿No lo he dicho? Como siempre al final, para sacar funciones de Green, tengo que quitar la corriente, porque la corriente no aparece en el lado izquierdo. Es algo auxiliar aquí para derivar. Si derivo una vez, bajo el exponente. Si derivo 4 veces, bajo el exponente 4 veces y al poner a 0 se va todo. ¿Qué es lo que puede no contribuir 0? Vale, bajo el exponente una vez y lo derivo inmediatamente. Y eso me deja un delta f. Pero eso son dos derivadas, así sacábamos la de 2 puntos. Si quiero sacarla de 4 puntos, tengo que hacerlo 2 veces. Y ahora vienen las permutaciones. Van a bajar 2 propagadores, pero según en qué orden de las cosas, puedo tener, estoy calculando esto, puedo tener menos delta f de x1 menos x2, delta f de x3 menos x4, o bien puedo tener delta f de x1 menos x4, delta f de x2 menos x3, o puedo tener delta f de x1 menos x4, delta f de x... Esta está mal, esto es un 3, y esto es un 4, y ahora esto es un 2, y esto es un 3, como seguro que veis enseguida. ¿Vale? Si habéis visto la teoría de campos en cuantización canónica, este tipo de expresiones salen cuando uno estudia el teorema de Wick, ¿verdad? Es lo mismo. Aquí estamos sacando derivadas respecto a J, hay varios órdenes. En cuantización canónica uno está tomando conmutadores y se pueden tomar de varias maneras posibles. ¿Vale?
Si lo dibujo, pongo los 4 puntos x1, x2, x3 y x4 de esta manera. Este primer diagrama lleva el 1 al 2 y el 3 al 4. Este segundo diagrama lleva el 1 al 3 y el 2 al 4. Y este tercer diagrama lleva el 1 al 4 y el 2. Ahora hay que llevarse esto a la matriz S. Una vez que tengo el elemento de matriz vacío, la función de Green, lo llevo a la matriz de dispersión. Volvemos atrás y recordamos aquel objeto que teníamos, P3, P4, S, P1, P2 para la dispersión 2 a 2. Esto daría menos 2pi cuadrado. No me preguntes por el 2pi cuadrado porque a mí me va a dar un rato sacarlo. Delta 4 de P1 más P2. Delta 4 de P3 más P4. Más delta 4 de P1 menos P3. Delta 4 de P2 menos P4. Más delta 4 de P1 menos P4, delta 4 de P2 menos P3. En la matriz S había que quitar 4 polos de las 4 patas externas y aquí tengo 2 propagadores que tienen 2 polos, o sea que siguen quedando 2 polos más. Quedan 2 factores de los que matarían polos. Quedan 2 factores. P3 cuadrado menos m cuadrado y P4 cuadrado menos m cuadrado, algo así. Y eso no contribuye a la sección eficaz. ¿Vale? Lo que estamos viendo aquí son partículas que entran y no interaccionan, pero como esto es cuántica, las partículas son intercambiables. Pueden entrar así, salir así, o entrar así, salir así, pero no han interaccionado. ¿Vale? No es más que el solape entre los estados. El solape se puede tomar de varias maneras, porque son indistinguibles. Recordad que la matriz S formalmente era del tipo una delta más i por una t o una m, según como normalice. ¿Vale? Lo que hemos visto es esta delta. ¿Vale? Toda esta construcción que hay aquí, si uno lo pasa por la trituradora de funciones de Green para sacar la matriz S, lo único que recupera es la parte trivial de la matriz S. No hay dispersión. Bueno, vamos a la de 4 puntos. ¿Qué pasa a orden lambda? Así que vamos a seguir con la función de 4 puntos a orden lambda. Vale, pues ahora tenemos el funcional del que vamos a sacar las funciones de Green en interacción que hemos calculado antes, menos i lambda entre 4 factorial, teníamos 6i, corriente, burbujita corriente, más este objeto con los 4 salterios, las 4 corrientes, y luego la exponencial de menos i medios, integral j delta f j. Vale, ¿qué sale de aquí? Eso era una corrección al propagador, nos corregía la posición de la masa, ¿vale? Entonces, si alguien se molesta en mirarlo, hay una corrección a la función de 4 puntos que es menos i lambda, y ya en términos de dibujitos, al diagrama que acabo de borrar, que estaba en naranja, con 2 patas que iban de x1 a x2 y de x3 a x4, le añade una burbujita, una corrección de orden lambda en una pata. Y como teníamos 3 diagramas, pues eso lo podemos hacer de 3 maneras. Lo podíamos hacer en esta, o lo podíamos hacer en esta. ¿Vale? Pero en cualquier caso, tampoco contribuye a la matriz S. Está en la función de 4 puntos de la teoría de campos, pero no contribuye a la dispersión. ¿Vale? Porque lo que está haciendo es corregir las masas de las partículas que entran y salen de la dispersión. Es una corrección al propagador de cada partícula. Igual que lo he puesto en esta, lo podría haber puesto en esta. Una corrección a cada masa en la dispersión. Pero la dispersión la queremos expresar en términos de las masas físicas. Y la masa física que se mide en un experimento
ya incluye todo esto. Todas estas correcciones que tengo en el denominador, m cuadrado más i delta f de 0, no sé qué, le sigo sumando cosas, lambda cuadrado, lambda cubo, todo eso al final lo meto en un paquete que es la masa física. Yo quiero la dispersión de 4 partículas físicas con sus masas físicas. O sea que esto es sacar cosas de la teoría para volver a metérselas. No contribuye a la matriz S. Si expresamos la matriz S en términos de las masas físicas, alguien por alguna razón puede decir, no, pero es que yo quiero expresarlo en términos de este parámetro que me gusta. Pues entonces paga esto. ¿Vale? Entonces la matriz S tiene correcciones a la masa porque está usando un parámetro que no es el que se mide. Bueno, si se expresa S en términos de las masas físicas. Así que el término interesante es el otro, es este de aquí. Ese es el que sí va a dar una contribución no trivial a las matrices. Vale, este término sí que va a contribuir. Ambos contribuyen a la función de 4 puntos, pero solo este contribuye a la dispersión. Bueno, factor de simetría. Aquí delante había un 1. Sin embargo, ahora va a aparecer un factor de simetría al seguir sacando derivadas, porque ahora, o sea, ese 1 venía de cuando calculamos el funcional generador, pero ahora tengo que sacar derivadas respecto a j para calcular la función de Green. Y claro, aquí hay 4 j, 4 aspas. ¿En qué orden las derivo? Saco primero la 1, luego la 2, ¿no? O sea, a lo mejor al derivar respecto a j de x1 elijo esta o elijo esta. Es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Vale? Un 4 factorial. Según en qué orden elija cómo derivar eso. Todas las permutaciones. Y ese 4 factorial cancela el que tenemos puesto a posteriori, lógicamente, porque ya sabemos lo que va a salir, en el lagrangiano. Recordemos que en el lagrangiano teníamos un 1 entre 4 factorial por 1i lambda, ¿no? Por el phi cuarta, si no me equivoco. Ese 4 factorial está aquí para cancelar este. A primer orden en teoría de perturbaciones, este se cancela con este. La función de Green de 4 puntos, de x1, x2, x3 y x4, va a ser menos 3 veces esto. Esto viene del orden 0. Menos i lambda entre 4 factorial, 12 por 6 burbujitas, más 4 factorial, y el vértice ya sin las jotas. Y os voy a dejar un ejercicio. Esa es la primera contribución. Hay un 4 factorial de simetría que va a cancelar el de lagrangiano. Os voy a dejar un ejercicio que va a ser usar esto para sacar la sección eficaz. Es muy fácil. N pasos después, la sección eficaz como función de la energía para 2 partículas escalares yendo a 2 partículas escalares. Si queréis, esto es un trozo de lo que aparecería al calcular la sección eficaz Higgs-Higgs para dar Higgs-Higgs. Bueno, en la teoría de Klein-Gordon, en inflación también salen estas cosas, un montón de sitios donde uno puede utilizar estas secciones eficaces. Esto es lambda cuadrado partido 64pi 1 entre cuadrado. Área, inverso de energía al cuadrado, número puro. Como la amplitud la hemos calculado a orden lambda, la sección eficaz es de orden lambda cuadrado, porque es proporcional a una probabilidad, el cuadrado de la amplitud. O sea que agarráis esta corrección a la matriz S, lo pasáis por la trituradora y me sacáis esto. ¿Vale? Todo esto es muy laborioso. O sea que yo no quiero volver a sacar una derivada respecto a J en lo que me queda de vida. Por eso las reglas de Feynman. Vale, reglas de Feynman en espacio de posiciones. Básicamente todos los libros de teoría de campos las traen en la contraportada. Bueno, muchas veces en espacio de momentos, pero también en espacio de posiciones.
Entonces, lo primero es ver el orden en teoría de perturbaciones al que quiero trabajar. Imaginemos que queremos ir hasta orden lambda n. Lo que no quiero es sacar derivada respecto a j para construir términos de orden n como acabamos de hacer con el término de orden lambda. ¿Vale? Entonces colocamos en un papel, en una tableta, en la superficie de trabajo, el mismo número de vértices que potencias de lambda. ¿Vale? Así que nada, coloco el vértice Z1, coloco un vértice Z2, hasta un vértice Zn. Cada término de interacción va a ser un vértice. Vale, y ahora le asigno a cada uno el factor que tenga. Sé que cada vértice va a ser su menos i lambda entre 4 factorial en un momento dado. Ahora tengo que decidir qué función de Green quiero calcular. Quiero la dispersión de 2 partículas a 3, función de Green de 5 puntos. Quiero calcular dispersión de 2 partículas a 6, función de Green de 6 puntos. Quiero calcular de 3 a 3, también es una función de Green de 6 puntos. Parece que es imposible que 3 partículas se encuentren, ¿no? Es harto improbable, se encuentran de 2 en 2, pero en un sistema a gran densidad, como están en contacto, sí que pueden interaccionar 3 a la vez. O sea que en sistemas a gran densidad puede haber dispersión de 3 a n o de 4 a n, ¿vale? Etcétera. Vale. Bueno, pues ¿qué función de Green hay que calcular? Bueno, pues por ejemplo lo que acabamos de hacer. Supongamos que es la de 4 puntos, x4. Entonces tengo que poner sobre el papel los puntos del espacio-tiempo. Si hay 5 campos, coloco 5 puntos. Si hay 6 campos, coloco 6 puntos. En este caso voy a poner x1, x2, bueno, la raya todavía no la he colocado, x1, x2, x3 y x4. ¿Vale? 4 puntos del espacio-tiempo. Y ahora necesito conectarlos con estos vértices. La tercera regla va a ser unirlos de todas las maneras posibles. Los puntos en el espacio-tiempo y los vértices de la teoría de interacción. Y eso da todo tipo de cosas. Por ejemplo, puede dar este diagrama a orden lambda cubo, o puede dar este diagrama que me aparece a orden 1, 2, 3, 4, a orden lambda cuarta. Me puede dar el muñeco de nieve, me aparece también a orden lambda cubo, ¿vale? Etcétera. A esto lo llamamos topologías. Cada clase de diagramas distintos, que claramente son distinguibles, los llamamos topologías. Y luego, dentro de cada clase, pues hay varios parecidos. Este diagrama podría haber compuesto otro que fuera así. ¿Vale? O podría haber pasado las 3 burbujitas al de arriba. Una vez que identifico los diagramas que son idénticos, digo, este es igual que este, es alguna permutación, lo que hay que hacer es contarlos. ¿Vale? Identificados, o sea que eso es teoría de gráficos. Se puede automatizar, hay programas, se llaman Rules, FineCalc, se dedican a automatizar cada un lagrangiano, sacar las reglas de Feynman y todos los diagramas posibles. Hasta unos cuantos los puede hacer uno de cabeza, pero luego seguro que se deja uno. Entonces, una vez identificados los diagramas iguales, hay que sacar los factores de simetría. Por ejemplo, supongamos que tengo, lo que acabamos de hacer para la función de 4 puntos, el vértice de orden lambda, y lo quiero conectar con 4 puntos para una función de Green que me dará una dispersión de 2 a 2. ¿Qué puedo hacer? Elijo este primer punto y lo puedo conectar con cualquiera de las 4 patas. Así que tengo un factor 4. Luego elijo este punto y lo puedo conectar con cualquiera de las 3 patas restantes. Para este me quedan 2 selecciones y para este solo una. 4 por 3 por 2 por 1, que es el 4 factorial. Eso es lo que hacíamos al derivar respecto a las j, las exponenciales. El mismo factor se ve con los diagramas. En lugar de tener que derivar respecto a j, lo hago en dibujitos.
Vale, más cosas que hay que hacer. Antes, cuando calculamos la función de Green, veíamos que teníamos unas integrales delta f de x menos z integrada sobre z. Entonces ahora por cada punto hay que integrar. Perdón, por cada vértice. Además, integramos sobre d4zi. O sea que líneas para los propagadores, puntos para los vértices, cruzamos todas las patas y luego integramos. Ejemplos. x1, x2, x3, x4, función de 4 puntos. Pues tengo el menos i lambda entre 4 factorial, que viene de tener un vértice. Solo he puesto un vértice en el papel. Luego tengo la integral sobre z, que viene de este vértice. Como hay un vértice, hay una integral. Luego tengo un 4 factorial de las permutaciones de esta regla, identificar el factor de simetría. Y luego de las dos líneas posibles que unen los dos puntos, pues tengo delta f, en este caso hay 4 líneas. Cuidado que no es la teoría libre, es la teoría de interacción, me olvidado el punto gordo. O sea que tengo de x2 a z, de x1 a z, de x3 a z, de x4 a z. Delta f, x1 menos z, delta f, x2 menos z, delta f, x3 menos z, delta f, x4 menos z. Vale, segundo ejemplo. Ahora tenemos una burbujita de orden lambda cuadrado, dos interacciones. Así que hay dos vértices. Inmediatamente leo los vértices, menos i lambda entre 4 factorial, todo al cuadrado. Hay dos de esos. Así que multiplico uno por otro. Como hay dos vértices, hay dos integrales, d4z1, d4z2. Luego veo dos propagadores internos. Así que voy a tener un delta f que une esas dos variables. Y de esos hay dos propagadores que van de z1 a z2. Y luego hay 4 propagadores externos, estos son los que se carga la matriz S, la fórmula del SZ, me aparecen en la matriz S. 4 propagadores externos, que ya voy a escribir como un producto de 1 a 4 de delta f de xi menos z. Menos zj, cuidado, qué pereza, voy a ponerlo. Delta f, venga, delta f de x1 menos z1, delta f de x2 menos z2, menos z1, delta f de x3 menos z2, delta f de x4 menos z2, y ahora más las permutaciones de las x. He unido el 1 y el 2 con z1, pero los podría haber unido con z2. Permuto y lo que salga, ¿vale? ¿Cuántas permutaciones hay? Bueno, pues voy a elegir una, esa, quito las permutaciones y ahora voy a multiplicar por el factor de simetría, ¿vale? A calcular el factor de simetría. Y va a ser 4 por 3 por 2 por 3, perdón, por 4 por 3. A ver cómo sale. Elijo el x1, ¿vale? Y aquí tengo 4 posibles opciones. Puedo coger este vértice que tiene 4 patas y lanzarle una al x1. Ahora elijo otra de las patas que va con el x2 y eso me da estos dos factores. Por el otro lado lo mismo. A ver qué pata va a ir con el x3. Eso me da un factor 4 de ese vértice. Y a ver qué pata va a ir con el x4. ¿Vale? Cuando teníamos solamente el término de orden lambda, un solo aspa, teníamos un 4 factorial. Ahora ya no. Ahora vamos a fijarnos en el propagador interno, los propagadores internos. Imaginaos que me fijo en esta pata. Esa pata puede ir aquí o puede ir aquí.
o bien aquí, o bien aquí. Tengo dos opciones. Y una vez que lo he elegido, esta pata ya tiene que ir al que me quede. Antes aparecía un 2 porque tenía un solo aspa, una pata exterior y lo podía elegir de dos maneras. Entonces me aparecía un 4 factorial. Pero ahora el 4 factorial solo sale una vez. El otro ya está obligado. Entonces he perdido un 2. ¿Vale? Hay un 2 menos que en el primer orden de teoría de perturbaciones. O sea, no sale esto al cuadrado. Falta un 2 para que sea esto al cuadrado. Sin embargo, en el vértice había un 4 factorial que sí que está elevado al cuadrado. O sea que ahora no puedo cancelar el 4 factorial. A este orden en teoría de perturbaciones, a este orden, queda 4 factorial, 1 entre 4, queda 4 por 3 por 2, un 4 factorial, luego un 4 por 3 y un 4 factorial al cuadrado en el denominador, que es un medio. ¿Vale? Entonces hemos descubierto una regla de Feynman que aparece a órdenes más altos en teoría de perturbaciones, que es que las permutaciones de líneas internas me dan un factor de simetría en el denominador, asumiendo que ya nos hemos comido el que viene del lagrangiano. ¿Vale? Al combinar el factor que viene del lagrangiano con los factores de simetría del diagrama, las líneas internas idénticas, vamos a poner esa regla de Feynman por aquí, a ese tipo de diagramas los llamamos bucles, lazos, loops. En diagramas con bucles, si tenemos líneas internas idénticas que vayan del mismo punto al mismo punto, las podemos permutar y entonces nos entra un factor n factorial, si hay n líneas. Por ejemplo, en un diagrama en el que tuviera esto, 3 líneas que van del mismo punto al mismo punto, habría un 1 entre 3 factorial, porque habría perdido un 3 factorial, o sea, respecto al 4 factorial inicial, habría perdido un 3 factorial, que son las permutaciones de esas líneas. ¿Vale? Bueno, una nota. Como lo que nos interesa normalmente es para calcular matrices M, la parte de la matriz S no trivial que lleva la dispersión, y hemos visto que de la Z salen diagramas desconexos. Los diagramas desconexos estos, ¿os acordáis de las patas que llevaban burbujitas? ¿Vale? Eso lo llamamos diagrama desconexo, porque en términos de teoría de gráficos no puedo unir todos los vértices externos del gráfico, no puedo circular entre ellos sin saltar. Es un diagrama desconexo. Entonces, esta Z de J genera diagramas desconexos y esos no entran en la matriz S, simplemente me renormalizan los parámetros. ¿Vale? O sea que sacar toda la teoría de perturbaciones de Z de J, o si hacéis algo más allá de la teoría de perturbaciones, trabajar con Z de J es trabajar de más. Lo que se suele hacer es utilizar un funcional generador de las funciones de Green conexas, suponiendo que lo que estoy haciendo es calcular un elemento de matriz no trivial físico, ¿vale? Si quiero la función de Green entera per se, necesito el Z de J completo. Pero si solo quiero ir a lo que luego va a estar en la capa de masas y me va a dar observables físicos, entonces basta con utilizar el neperiano de J. Perdón, el neperiano de Z de J, que es el que yo llamo W. Y aquí puede venir la confusión porque a José Ramón le gusta llamar a este la W, a lo que yo llamo Z. Yo he elegido aquí Z, como mucha gente, porque se parece a la función de partición de física estadística. Difiere solo en una continuación analítica del tiempo. ¿Vale? O sea que esta Z para mí es el funcional generador de las funciones de Green completas y la W es el funcional generador de las funciones de Green conexas. Es decir, que si derivo esto, ya nos salen, bueno, demostrarlo es un rato, me creéis, ¿no? A estas alturas. Si saco el neperiano de esa Z, todo aquello de las patas con burbujitas separadas desaparece. Solo salen funciones de Green completamente conexas. ¿Vale? Y entonces, la fórmula típica sería, esta es la fórmula de la página 207 del Rider, el operador de ordenamiento temporal desde e igual a 1 hasta n, de n campos, phi de x sub i desde 1 hasta n, elemento de matriz vacío-vacío es menos i elevado a n,
delta n de w de j derivado n veces respecto a j de xy y al final j igual a 0. Es lo mismo que hemos venido haciendo, pero en lugar de usar la z, usar la w. Y en teoría de perturbaciones el neperiano está claro. Z empezaba en el funcional generador trivial, z0 de j, eso me hace de 1 del neperiano, y luego tengo la expansión del neperiano de 1 más correcciones en interacción. No es difícil. Y con eso nos ahorramos todos estos diagramas desconexos con correcciones en las patas. Vale, luego hay una fórmula, por curiosidad, sobre la reducción LSZ, que yo no voy a usar más, pero bueno, creo que es curioso enseñarlo una vez, que es que se puede expresar la matriz S directamente en términos del funcional generador. Z de j, al final tomando j igual a 0. ¿Qué hay que hacerle al funcional generador? Pues es la exponencial de la integral de z, el campo sin de z de entrada, luego el operador de Klein-Gordon, porque recordemos que lo que hacía la función, lo que hacía la fórmula de reducción LSZ era matar los polos de las funciones de Green, aplicándoles factores p cuadrado menos m cuadrado. Pues esto sale aquí, eso va matando los polos de las funciones de Green, y luego las deltas habituales, pero eso está todo en el exponente, ¿eh? Delta j de z. O sea que hay una formulica que permite pasar directamente de z de j a la matriz S, y que hace lo que hace la fórmula de reducción LSZ. Bueno, las reglas de Feynman lo hacen también, ¿vale? No necesitáis sudar con esas derivadas y esos operadores diferenciales. ¿Y qué es esta fin de z? Esto es, para una teoría escalar, es el elevado a más menos i c mu z mu. Es la onda libre. Si es una función de Dirac, entonces hay que añadirle el u barra que corresponda. El u, o el v o el v barra. ¿Vale? Un espinor de Dirac. Según que estéis sacando partículas o antipartículas y tal. Vale, pues cierro las reglas de Feynman en espacio de posiciones. Los siguientes en espacio de momentos, pero me he comido esta hora. Así que seguimos el viernes.